Dice, se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y los resultados fueron los siguientes. Negro, azul, amarillo y rojo son los colores. Entonces, dentro de nuestra tabla tenemos los siguientes datos. Valor de la variable, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. Si les llegase a costar aprenderse todos estos 7 datos, váyanselos grabando. Todos, absolutamente todos dicen frecuencia, ya sea relativa, acumulada, porcentual, etc. Menos el primero, que es variable. Entonces, empieza con V. Entonces, déjenlo afuera, déjenlo primero, luego, la V hasta afuera, directo. Después, todos son F, frecuencia absoluta, acumulada. Llévenselos por abecedario. Absoluta pues es AB. Entonces, AB están juntas. Pongan primero frecuencia absoluta. Después, frecuencia acumulada. Es AC. Frecuencia relativa es FR. Después, frecuencia relativa acumulada. Después, la porcentual. Y por último, pues, ya la porcentual acumulada. En caso de esta relativa y la porcentual, si se dan cuenta, son dos de cada uno. Frecuencia absoluta y acumulada, 2 con A. Frecuencia relativa y relativa acumulada, 2 con R, y porcentual, pues 2 con P. Entonces, cada que termine en 2, sigue uno solo, relativa. Después, relativa acumulada, lleva otra palabra. Ya después le cambian a porcentual, que va solo dice frecuencia porcentual, va solo. Y después le cambian a porcentual acumulado, ya va acompañado de otra palabra. Ese es un tip que a mí, pues, en lo personal, sí me sirve un poco de ayuda para que no me cueste aprenderme todos los nombres. Ahora, el valor de la variable. El valor de la variable, en este caso, son estos colores: el negro, el azul, el amarillo y el rojo. Entonces, es negro, el azul, el amarillo y el rojo. Esto no. Después, sigue la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. En este caso va a ser cada color. El negro va 4, el azul 4, amarillo 4, todos son 4. Si por ejemplo fueran zapatos o tenis, ¿no? Nike, Adidas, Puma, etc., puedes también ir aquí en el valor de la variable. Entonces, el negro 4, todos son 4. Después, la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la sumatoria de estos, de todos estos, de la frecuencia absoluta. El primero lo vamos a pasar absolutamente igual, como 4. Después es 4 más 4. Hagan de cuenta que van a hacer una escalerita. Es 8. Después 8 más 4. Pues es 12. 12 más 4, 16. Por lo cual, el resultado de nuestra frecuencia acumulada es 16. Nuestra frecuencia relativa. Nuestra frecuencia relativa va a ser calculada con una fórmula. Es frecuencia absoluta sobre el número de datos. Para estas dos,
que es frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Para que no les cueste la fórmula, también a mí es lo que se me hace más fácil y práctico para lograr aprender esto, es acordarse que primero va en orden. Primero vamos a ocupar frecuencia absoluta, es lo primero que vamos a ocupar. Entonces, la frecuencia absoluta va con que es frecuencia relativa. Cuando inicien en frecuencia relativa, hagan de cuenta que van como a hacer una tipo ranita. Van a brincarse a para ocuparlo. Entonces tienen frecuencia absoluta sobre su número de datos. El número de datos lo tenemos aquí, es 16. Entonces va a ser 4 sobre 16. Y esto da 0.25. Y como todas son 4, pues todas son 0.25. Después pasamos a la frecuencia relativa. Relativa acumulada. Para esta fórmula que se va a usar es con frecuencia acumulada. Entonces acuérdense, frecuencia relativa acumulada va enlazada con la frecuencia acumulada. Es frecuencia acumulada sobre el número de datos. Entonces, 4 sobre 16, otra vez es 0.25. Después 8 sobre 16 es 0.5. 12 sobre 16, 0.75. Y 16 sobre 16 es 1. La frecuencia porcentual es lo más fácil de aprender. Nada más es frecuencia relativa por 100. Por 100. Entonces, 0.25 por 100 es 25. Todo es 25. Porque siempre tenemos 0.25. Después, para la frecuencia porcentual acumulada, aquí lo mismo, tenemos lo acumulado. Entonces vamos a ocupar la frecuencia relativa acumulada. Igual, es mismo proceso. 0.25 por 100. Entonces, frecuencia relativa acumulada. Es igual a frecuencia acumulada por 100. Entonces, 0.25 por 100, 25 de nuevo. 0.5 por 100, 50. 0.75 por 100, 75. Y 1 por 100 es 100. Entonces,